Volvemos a los periodistas y justamente tenemos aquí en vivo, ante el auditorio de los periodistas, a Mario Delgado, presidente de Morena, después de las plenarias, ayer en la Cámara de Diputados, hoy en el Senado de Morena y de sus aliados. Y en una disyuntiva, Mario, te doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Perdón, estaba agarrando monte como siempre. Gracias, Mario. ¿Cómo estás, Álvaro, Alejandro? Gracias por la invitación a su programa. Gracias. Siempre. Termina la pregunta, pues ya te conocemos. Es una disyuntiva que la que tú formulas hoy, pues de enorme relevancia, porque creo que ubica de qué se trata este movimiento y lo que representa el triunfo del presidente López Obrador, el que sea solamente un capítulo aislado en la historia o un punto de inflexión en la historia nacional. De ese tamaño, nada menos, el reto que tiene Morena. Pues sí, Álvaro, para que tengamos conciencia de qué es lo que nos toca hacer, porque tenemos un líder extraordinario que se da pocas veces en las biografías de los países, que con su ejemplo de vida, que con sus ideas, que con sus propuestas provocan una irrupción. Pero la trascendencia de su legado ya no depende de él, depende de nosotros. Y entonces el reto es, pues, que efectivamente sea un punto de inflexión en la historia del país, que efectivamente consolidemos la cuarta transformación. Eso nos toca a nosotros, no le va a tocar a él. Por eso hoy les compartí esta reflexión al Senado, porque de repente pues se calienta el tema de las corcholatas y el pleito y muchos rumores. Es decir, a ver, pues seamos conscientes, tenemos la responsabilidad de que se convierta esto en un proceso histórico, que regeneremos la vida pública de nuestro país. Por eso, ante eso, pues no cabe ningún interés personal por encima del interés del proyecto. Y si queremos consolidar la cuarta transformación, pues esa transformación tiene que empezar por uno mismo, porque respetemos los principios, los valores, porque sigamos el ejemplo del presidente, que hace de la política un imperativo ético. Eso es en el fondo lo que estamos buscando, y esa fue la reflexión que yo les compartí a mis compañeros y compañeras senadores y senadoras. La palabra quizá de estas dos plenarias fue unidad. Tanto el llamado de parte de los precandidatos, corcholatas, como les llaman ahora, como... Estoy escuchando. ¿Ahí me escuchas, Mario? Ahí te escucho. La palabra de las plenarias es, sin duda, unidad. Decía yo hace un momento, tanto de parte de los precandidatos, que llaman ahora corcholatas, como también del mensaje del presidente nacional del partido, que es: sin unidad esto pues no va a funcionar. ¿Por qué se convierte en el tema de las plenarias, o en uno de los temas importantes de las plenarias? ¿Qué se está viendo hacia adelante, Mario, y qué se está previendo hacia adelante? Pues que tenemos varios perfiles, Alejandro, y que va a ser un proceso abierto, y que ante todo va a decidir el pueblo de México. Es una decisión de la gente. Entonces ahí hay que ser muy fríos y muy inteligentes en las acciones que pueden realizar, digamos, para tener un mayor nivel de conocimiento. Yo no creo, por ejemplo, que el tema de bardas o espectaculares o movilizaciones te pueda dar. Yo creo que la mejor plataforma que tienen nuestros perfiles que aspiran es los cargos que ocupan actualmente, que no son menores, y la gente los ve, la gente los sigue, la gente los evalúa, y tenemos un pueblo muy politizado, muy informado,
y que a partir de su desempeño en el cargo actual, los resultados que tenga y la lealtad que tenga con el presidente y el proyecto de Morena, es como la gente va a ir definiendo sus preferencias. Por eso tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy inteligentes, no caer en una dinámica que no la propician, entiendo los perfiles. Luego es la gente que lo sigue abajo, que hay mucho que da bien, ¿no? Que pues luego se les pasa la mano y perjudican a quien pretenden ayudar. Ahora, ya está definido un calendario para, pues, finalmente la definición final del candidato a la presidencia, como habrá definiciones para, pues, las 9 gubernaturas que se van a disputar, los 500 diputados, los senadores. Pero quisiera concentrarme solamente en la parte de la presidencia de la República. ¿Hay garantía de que habrá piso parejo? Y habiendo piso parejo, aún así hay riesgos de que haya una ruptura. Me refiero específicamente al senador Monreal, que él repudia las encuestas. Puede haber, o ya hablaste con él, en el sentido de que, pues, como lo ha anunciado una y otra vez, ya le pasó diciembre, puede salirse de Morena, y si se queda, no hacer trabajo de zapa interno para sabotear. Hoy fuimos muy claros en cuál es el fondo de las encuestas, Álvaro. No es un método de selección, no es un capricho, no es algo mucho más profundo. Es permitir que la gente tome las decisiones más relevantes en Morena. Si el tema lo importante es el proyecto, no la persona. La definición de la persona, pues dejémosela a la gente. Porque entonces estaremos cumpliendo, pues, la máxima para lo que fue creado este movimiento, que es un instrumento de lucha del pueblo de México. Entonces, algo mucho más profundo. Y pues, nosotros vamos a dar las garantías de que no haya ninguna manipulación, de que no haya mano negra en las encuestas. Será absolutamente profesional, transparente, como hasta el momento lo hemos hecho. Nosotros como dirigencia dimos esa garantía. Y también empezamos a definir hoy las reglas para este proceso. Primero, que en julio tendremos convocatoria abierta a quien se quiera inscribir. Ahí vamos a poner las bases. Si a alguien no le gustan las reglas del juego, pues entonces a lo mejor no va a participar. Es decir, no puedes querer ir a participar en un partido de fútbol y decir, no, es que a mí no me gusta eso de que no puedo usar las manos. Pues si las reglas están establecidas, respetarlas, ¿no? Decir, no, yo soy bueno para meter gol con la mano, pues no, estás en el lugar equivocado. Bueno, segundo, que vamos a definir el proyecto de Nación 2024-2030 y quien quiera participar, pues tendrá que suscribirlo, porque imagínate que diga, no, pues es que yo tengo otras ideas. No, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional tiene como principal objetivo darle continuidad al proyecto de transformación que ha iniciado Andrés Manuel López Obrador. Tercero, pues que lo vamos a definir por encuestas, que la gente va a decidir a través de las encuestas. Y quinto elemento es que asumamos el compromiso de la unidad a toda prueba, la unidad ante o frente al pueblo de México, que es quien quiere que siga este cambio. Tienen una buena parte de la prensa en contra. A todos los partidos los tienen en contra. Tienen a la gran mayoría de los opinadores también en contra. Es decir, no neutrales, no esperando a ver qué dicen, sino en contra, abiertamente en contra, Mario. Y eso sería menor si no fuera porque hay algo todavía peor, que es la guerra sucia. Se espera que se dejen ir con todo, porque se trata justamente de no permitir que la izquierda participe de un punto de inflexión histórico como el que hablaba hoy usted mismo, Mario, en la plenaria. Es decir, vienen con todo. ¿Están listos? ¿Y cómo van a responder?
Justo por eso el elemento de la unidad, Alejandro. Yo recuerdo una plática que tuve aquí con Lula cuando nos visitó en México. Él fue muy claro, me dijo, mira, cuando los conservadores y la derecha se saben electoralmente derrotados, recurren a métodos que ni se imaginan y no han visto lo peor en México, porque pues la gente está con el presidente, hay un gran apoyo a este movimiento. Entonces, pues prepárense porque viene lo peor. Entonces, para eso nos estamos preparando y por eso justamente la importancia que le hemos dado al tema de la unidad. Nadie nos sobra, todos tenemos que fortalecer y todos tenemos que participar. Y yo decía, mira, ¿cómo son los procesos históricos, Alejandro? Evidentemente necesitas personajes extraordinarios, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador, pero también yo decía hoy en la mañana, hay que tener la humildad de reconocer que la continuidad de este proceso no es de una persona. Sí, la voluntad de un solo hombre no puede sola, necesitamos voluntad organizada para que esto trascienda a las siguientes generaciones, y ese es justamente el pacto colectivo que formamos en Morena, y queremos que esto trascienda para que efectivamente sea un cambio histórico. ¿Qué hemos visto de la derecha, los conservadores en estos años? ¿Qué es lo único que tienen? Mentiras, guerra sucia, campañas de desprestigio, tratar de confundir a la gente y tratar de detener a nuestro movimiento. Justo lo que presentaron el día de ayer, pues no hay una propuesta del país. La propuesta es detener el avance de la transformación. Entonces tenemos que estar muy unidos, tenemos que estar cerca de la gente debe tomar las decisiones hacia dónde debe ir el movimiento para que efectivamente logremos su trascendencia. Y sin embargo, justo por lo que decía Alejandro Páez, que existe una franja casi total de medios que en contra de ustedes, es que también la oposición ha logrado, digamos que fijar una narrativa que se resume en una palabra. El gobierno de López Obrador y el proyecto de la Cuarta Transformación solo ha generado destrucción. Y en eso se han estado sustentando precisamente para una campaña que sí ha generado en un sector importante de la sociedad la impresión de que está siendo destruido el país. Y yo no advierto, salvo por lo que hace el presidente en sus conferencias de prensa mañaneras, una réplica partidaria, articulada, para contrarrestar justamente esa narrativa opositora. ¿Qué está haciendo Morena precisamente para combatir, confrontar y vencer a la narrativa de la oposición? Bueno, a ver, Álvaro, justamente es nuestra batalla todos los días, tratar de desmentir estas campañas de la oposición, que no sé qué tan efectivas son, porque la evaluación del presidente de la República ahí sigue, la evaluación también de nuestro partido está muy bien, vamos arriba ampliamente en el Estado de México, vamos, imagínate, después de todo lo que pasamos en Coahuila, estamos en empate, es decir, tenemos toda la posibilidad de ganar. Dice el Financiero que es una sola encuesta. Tenemos mediciones también que nos ubican, digamos, por arriba, pero dentro del margen de error. Es decir, tenemos la posibilidad de ganar Coahuila. Entonces, también la apuesta fundamental es a la revolución de las conciencias, es ser conciencia de la gente de qué es lo que está pasando en el país. Y los resultados de gobierno son inocultables, Álvaro. Es imposible de tapar con una campaña de mentiras lo que pasa en México, que tengas 11 millones de adultos mayores con una pensión, que por cierto ya está en 4,800 pesos en este año, subió casi 1,000 pesos del año pasado a este año, que tengas 11 millones de becarios, que tengan más de 1 millón
de personas que reciben un apoyo por el tema de discapacidad, la transformación que está ocurriendo en el sistema de salud para que efectivamente el derecho a la salud sea palpable y además con medicamentos gratuitos. La economía, Álvaro, ¿cómo ocultan los resultados económicos? Es impresionante, por ejemplo, el crecimiento del salario mínimo, que hay una recuperación de más del 70% en términos reales de lo que se perdió en 30 años del gobierno neoliberal, donde no subían el salario por encima de lo que subía la inflación. Somos de los 10 países que reciben mayor inversión extranjera directa. Tienen récord en la historia de reservas internacionales. Tienes una recaudación también que no ha caído a pesar de los vaivenes de la economía, porque se acabaron los privilegios, se acabaron las condonaciones. Tienes una reestructuración completa del gasto público en México, donde ahora la mayor parte de los recursos se va a financiar el gasto social. Tienes una austeridad, se acabaron los lujos en el gobierno. Tienes también una visión distinta en la inversión pública en el país. Tienes una visión de desarrollo regional. El gobierno invierte con una lógica de desarrollo regional. Eso es el proyecto del Tren Maya, una estrategia de desarrollo para el sureste, complementada con la refinería Dos Bocas para sustentar a nuestro sector energético, que no tengamos esa dependencia con el exterior y no estemos sujetos a los vaivenes de los precios internacionales y podamos tener el cero gasolinazos como lleva hasta ahora este gobierno. No se han incrementado los impuestos, no se ha endeudado a nuestro país, tienes finanzas públicas estables y en... O sea, ¿dónde ocultas todo eso? No hay manera. Pero Y del otro lado que tienes, no hay propuestas, son campañas de odio, de desprestigio, de desmentira, de mentira, pues que tarde o temprano se va cayendo en pedazos. el caso de la Ciudad de México es importante, Mario Delgado. Sí está Claudia Sheinbaum, o al menos así se ve desde esta posición, bajo distintas presiones de distintos frentes, pues porque trae buenos números, digamos, a nivel nacional, y sí es una presión por todos los frentes. Entonces, es muy probable, y ella misma lo advertía, que estas campañas no solamente sean contra ella, sino también contra el partido, contra el resto de los candidatos, en fin. ¿Ustedes cómo van a responder a esto? Si es que hay una estrategia para responder, ¿de qué se trata la estrategia de respuesta? Bueno, ahí no hay que pecar de ingenuidad. Ella es en este momento a quienes están dirigiendo la guerra sucia, pero en realidad es contra el movimiento. No importa de que en este momento quién es el objetivo, si es ella, o si será Adán, o si será Ebrard, en fin. Tenemos que defendernos todos, porque estamos defendiendo al movimiento. Y qué bueno que yo he felicitado públicamente al Contralor de la Ciudad de México por la valentía con la que fue y atendió esa denuncia ciudadana, y mira lo que encontró: una campaña orquestada desde un gobierno delegacional, una campaña de odio, de desprestigio sin ningún fundamento, porque no tienen una sola idea de qué proponerle a la ciudad o al país. Entonces, la gente se da cuenta de esto y hay que estar de manera permanente denunciando estas campañas de desinformación e informando lo que hace el gobierno, que es un gobierno con muchos resultados y un gobierno además, en el caso de la Ciudad de México, con mucha innovación y con resultados contundentes, por ejemplo, en temas de seguridad o en temas de movilidad, que tiene pues resultados que son extraordinarios. ¿Qué evaluación haces en una palabra o en una frase de estas dos plenarias con la presencia de los prospectos presidenciales de Morena y de sus partidos aliados? ¿Ves que hubo una cohesión y un compromiso de unidad a prueba de traiciones? A mí me gustó que todas y todos los participantes hablaran de unidad, se comprometieran con la unidad. Yo creo que es el tema más
recurrente en estas plenarias. Creo que hicieron un gran ejercicio los diputados, diputadas, senadores y senadoras, que se puede convivir con realidad, con respeto, con fraternidad. Y me parece un buen ejercicio que nos va ahora, o yo les pedí que asumamos como tarea que ese mensaje de unidad que se da hoy desde las cámaras lo transmitan hacia ¿No abajo. es unidad simulada? Pues seguramente habrá algunos que les gane, ¿no?, el interés particular, pero pues sí, tenemos mucho pueblo y es a lo que hay que apelar siempre y es el ejemplo a seguir, ¿no? Estar a la altura de este deseo de cambio que tiene la mayoría del pueblo de México. ¿Somos esa generación que va a entender ese deseo de cambio o nos vamos a perder en una disputa personal? Una última pregunta de mi parte, Mario, porque pues se la hice al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre esa reunión clandestina que tuvo en el domicilio particular del secretario ejecutivo con los presidentes del PRI, del PAN y del PRD el 3 de marzo de 2021. Y él la reconoció y dijo, ojalá se hiciera público también que me he reunido en ese mismo lugar con el presidente de Morena, con Mario Delgado. ¿Cuántas veces te has reunido con Lorenzo Córdoba en la casa del secretario ejecutivo, Mario? Que yo me acuerdo, me reuní una vez, nada más ahí. ¿Cuándo? Debió haber sido antes del 2021 y traían temas ellos, como siempre, preocupados por el presupuesto del INE. Yo era el coordinador de los diputados, pues estaban muy preocupados por el recortón que les íbamos a dar. ¿No fue en calidad entonces de presidente de Morena? ¿Perdóname? ¿No fue en calidad de presidente de Morena? No quiero mentir, pero de lo que yo me acuerdo fue para tratar temas presupuestales, por lo tanto debió haber sido yo el coordinador de los diputados. Yo no entiendo de los dirigentes políticos, pero no de los servidores públicos. Es propio, es adecuado, es legal y es legítimo reunirse a escondidas fuera del ámbito institucional, como lo hizo Lorenzo Córdoba con los presidentes de los partidos y contigo. Yo creo que el tema es no tener complicidades con nadie. Es no dónde te reúnas y con quién, que no tengas complicidades inconfesables. Entonces, pues más bien que nos digan qué trataron en esa reunión que tuvo Lorenzo Córdoba con Marco Cortés, con el señor Moreno y Zambrano, pues qué temas trataron, ¿no? Yo te puedo decir abiertamente qué temas tratamos en aquella ocasión, que era la preocupación que ellos tenían sobre el presupuesto, y ahí está la decisión que nosotros tomamos como mayoría en la Cámara, que fue ajustar el presupuesto del INE, como siempre lo dijimos. Por último, ¿cuál es la evaluación que tú haces a unos días de que ya dejen su cargo Lorenzo Córdoba y otros 3 consejeros, pero particularmente del consejero presidente del INE? ¿Estuvo a la altura Lorenzo Córdoba? Pues yo creo que no. Se quedó muy lejos, terminó comportándose como un vulgar opositor, no tiene nada que ver con la actuación que debería tener como funcionario de un organismo que es el árbitro electoral. Él piensa que su legitimidad viene de combatir a Morena, de combatir al gobierno. Ya imagínate el fin de semana convocando a que se amparen contra una reforma que ni siquiera ha sido aprobada. Perdió completamente el rumbo. Creo que mostró el cobre
viene de un sistema de cuotas y cuates, donde pues le fue leal siempre a los partidos que lo pusieron. No fue un árbitro imparcial. Imagínate un árbitro en un partido de fútbol que alienta la porra en contra del otro equipo, le anula goles y casi quiere ser también jugador de uno de los equipos. Yo lo invité desde el 2021 a que si quería oponerse a Morena, no lo hiciera con el disfraz de árbitro, que se fuera abiertamente a la oposición y manifestara las ideas que tenía contra nuestro movimiento. Sin embargo, siguen ahí con el disfraz, con la máscara de ciudadanos, de académicos, y que pues es muy lamentable lo que han hecho y lo que siguen haciendo. A lo mejor como ya se van, dicen pues para quedar bien con los partidos que lo pusieron, con sus patrones. Pues muchísimas gracias, Mario Delgado, por la oportunidad de platicar aquí en Los Periodistas. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Pues,